Ya estamos de regreso y ahora nos acompaña el doctor John Cuenca, es médico intensivista, a quien les doy las gracias por estar esta mañana con nosotros. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, Liz, y gracias por permitirme dirigirme a tu audiencia. Bueno, definitivamente queríamos conversar con usted para también hablar un poco de las cosas positivas, ¿no? Yo empezaba este programa el día de hoy hablando de la cantidad de casos confirmados, que hablamos de más de 2.000 casos, más de 1.500, eso en la provincia del Guayas, más de 1.500 acá en Guayaquil, y de las cifras que nos da a conocer el gobierno, en el último corte se habla de 65 personas recuperadas. Hace unos días veía una foto de un paciente, un adulto mayor precisamente, que había logrado vencer este COVID-19 tras una situación crítica y usted aparecía en la foto junto a él. Y ahí quería preguntarle, bueno, hablar un poco de eso, ¿no? De cuánto también se está logrando en la recuperación de quienes contraen este virus. ¿Cómo usted ve ese escenario, doctor? Bueno, yo veo que el escenario acá en la ciudad de Guayaquil, sobre todo donde tenemos mayores casos de coronavirus, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico temprano y en cuanto comiencen los síntomas que nos dicen que va a ser un paciente que va a complicarse, va a estar en un estadio de leve a moderado, hay que actuar rápidamente para que este paciente no llegue a un estadio severo que requiera cuidados intensivos, respirador, y en ese caso la situación médica y general hace que no tengamos buena evolución del paciente. De allí que es muy importante el diagnóstico temprano y el seguimiento, videollamada, saber cómo va ese paciente. Considero que allí está el eslabón que tenemos que actuar, del leve que no nos llega a moderado. Y ahí, actuando rápidamente, vamos a tener buena evolución con los pacientes. Doctor, y ahí quiero un poco enfatizar en algo, ¿no? Mucho se ha comentado o ya se ha hablado del tratamiento que se estaría aplicando médicamente, mucho se comenta en redes sociales, la gente dice si te da el coronavirus tienes que adoptar este mecanismo, tomar cierta medicina, hacer su tomografía de pulmones. Esto de aquí, ¿qué tan importante es destacar que todo esto debe ser primero con el acompañamiento médico? Porque cada caso llega a ser individual. Si bien es cierto, son portadores del virus, hay personas que pueden tener alguna enfermedad preexistente que necesite no de la misma aplicación de esa medicina, sino, como digo, de lo que el médico vaya considerando que ese paciente requiere para vencer el virus sin complicar su salud con las otras afectaciones que puede tener. Claro, tenemos que tener la consideración de que hay pacientes asintomáticos que pueden ser portadores, pacientes con cuadro clínico leve, moderado y severo, 1. 2, la otra consideración, si el paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria, usa bloqueantes cálcicos, la edad y el sexo también lo consideran en su momento para el uso de medicamentos que inicialmente podemos llegar a usar en etapa temprana, como es la cloroquina o hidroxicloroquina, que es el medicamento en cuestión. Considerando aquello, vemos los factores de riesgo, bien lo dice, tiene que ser siempre el acompañamiento de un médico que le vaya prescribiendo qué medicamento hacer y qué no hacer. En cuanto al diagnóstico por laboratorio y por imágenes, son sus momentos. Saber que el examen de PCR de coronavirus no es un examen que tiene que salir corriendo a hacérselo, porque ya hemos visto la aglomeración de personas en querer hacérselo, el tiempo de espera y el tiempo de informe. En eso se nos va a poder ir 7, 8, 10 días que no, yo no tomo porque no tengo la confirmación. Eso es un error grave que se puede llegar a cometer. Segundo, medicamento porque dijeron que me puede dar una arritmia cardíaca y me puedo morir. Yo no comienzo porque no tengo un electrocardiograma. Vuelvo y repito, siempre el acompañamiento del médico y ver los factores de riesgo. Mujeres más allá de 65 años de edad, yo digo en general, hombres y mujeres, aquel paciente que es hipertenso y que usa medicamentos bloqueantes beta, bloqueantes cálcicos, o aquel que toma antiarrítmicos, esos pacientes, bueno, tiene el cabecera indicar, es de riesgo, si es hipertenso y usa uno de esos medicamentos, ver la posibilidad de cambiárselos por una semana para poder usar el medicamento
la cloroquina, la hidroxicloroquina o cualquier nombre comercial que haya en el mercado. Se lo cambia por una semana, se lo va monitorizando al paciente y después que pase todo esto, después que termine la semana de tratamiento, vuelve a su medicación habitual. Perfecto, doctor. ¿Y cuánto llega también a afectar o qué papel puede llegar a tener la parte emocional? Porque al momento en que alguien comienza a tener los síntomas hoy por hoy, enseguida entra en un estado muchas veces hasta de pánico, ¿no? Ya sentir que tienes el virus y que lo estás desarrollando puede llegar a afectar emocionalmente. ¿Cuál debe ser ahí el manejo también de la situación? Liz, actualmente todo el mundo está estresado por esta situación. A ese estrés le agregamos que una persona le diagnosticaron por laboratorio o por clínica que tiene un COVID, tenemos que saber determinar que según las estadísticas puede ser el 70, 80% que son leves. Lo que pasa es que vemos el pool de pacientes que se complican y se mueren, eso hace que entremos en pánico. Sabe que no pensamos que nos podemos, pero si hacemos caso al médico de cabecera, hacer las cosas en la medicación que corresponde en el estadio inicial, o cuando comenzamos con los mínimos síntomas de que nos vamos a poder complicar, que nos comienza a faltar el aire, que nos duele el pecho, que estamos llenos de secreciones, entonces nos puede dar la pauta. Este paciente se nos puede estar yendo complicando y tenemos que cambiar la terapéutica de este paciente, ser un poquito, agregar algo más. El paracetamol inicialmente capaz que ya no sirve en ese momento. Entonces, ser un poquito más agresivo con la medicación. Insisto, eso el médico, pero tampoco ir al otro extremo. Tengo pacientes que me dicen, no, me llamó fulano de tal, y me dice que me va a dar una arritmia, y por eso no lo tomo. Cuando ya comienza tosiendo, que me duele el pecho, ¿por qué no tomo la medicación? No, es que me dijeron. Entonces, bueno, eso es un acompañamiento del médico por telemedicina o si va a una consulta, que el médico le tiene que decir, usted tiene que tomar en este momento y hágale caso a su médico. Bueno, eso es súper importante sin duda, doctor. Y hoy, además del tratamiento que usted ya ha mencionado, que ha sido difundido con la cloroquina o la hidroxicloroquina, con la acitromicina, se comienza a hablar de otro tipo de tratamiento que podría considerarse por algunos como experimental, y es la utilización de plasma de pacientes que ya tienen 10 días de recuperados y que podrían, pues, aportar con ese plasma para otro paciente que en ese momento sea portador y haya desarrollado ya los síntomas del virus. ¿Qué se conoce en torno a esto, doctor? ¿Para quiénes podría funcionar? ¿Podría quizás darnos detalles sobre eso? A ver, el paciente que le da coronavirus, su organismo, esos anticuerpos le permitió, su soldado de defensa le permitió defenderse contra el virus. Lo venció, ya quedó el paciente con esos soldados de defensa que le permiten tener en su organismo. Se está extrayendo por una plasmaféresis, o sea, sacar plasma del paciente recuperados, sacar esos soldaditos de defensa, y esos soldaditos de defensa ponérselos a pacientes graves en los cuales ya se usaba toda la terapéutica que tenemos a la mano disponible, todos los cañones, las bombas no nos han servido. En esos pacientes se está usando este tipo de tratamiento, que vuelvo y repito, son en pacientes muy graves que están en respirador y se los está usando. Hay que considerar algún otro factor ahí, doctor, quizás que sean compatibles con el tipo de sangre, como usted ya decía, es en la fase en que ya el paciente está grave. ¿Qué quizás hay que considerar nada más para la aplicación de ese tipo de tratamiento? En estos pacientes, el uso de medicación tipo corticoides que van a mitigar cualquier efecto adverso de ser un componente sanguíneo, puede haber una incompatibilidad, pero siempre se usa medicamentos tipo corticoides que van a mitigar ese tipo de respuesta. Vuelvo y repito, son estudios que se van haciendo y que son pacientes cuales se usa y en los cuales hay que tener mucha finura en el uso y en el seguimiento de estos pacientes, pero se lo está usando. Hoy, doctor, las cifras oficiales, como yo lo mencionaba, hablan de 65 personas recuperadas.
podría ser, y resulta, bueno, alentador conocer cada vez que alguien pone de manifiesto que ha mejorado, que ha logrado salir de un cuadro difícil, incluso estando en hospitalización. Eso da una esperanza y yo creo que disminuye también ese temor. Podría ser que esa cifra sea mayor, pero no está contabilizado oficialmente debido a lo que usted ya mencionaba también, a lo que demora hoy tener los resultados de una prueba. Antes se hablaba de 5 días, ahora puede durar entre 7 y 8 días. Y tengo entendido que la persona que ya desarrolló la enfermedad necesita hacerse nuevamente una prueba para saber que ya da su cuerpo como negativo. ¿Puede ser eso lo que está llevando a que no conozcamos de un número mayor de personas recuperadas? A ver, siempre en el diagnóstico de COVID tiene que haber una prueba para decir tienes COVID. ¿A quiénes se les está haciendo las pruebas? A los pacientes que logren hacerse o aquellos que son graves. Inclusive así puede haber pacientes que son falsos negativos. 1, 2, clínicamente recuperado, debería hacerse 2 pruebas para considerarse que está curado y que no sigue siendo portador del virus. Entonces esas pruebas van a ser al 14º día y al 21º día de evolución. Entonces todo minucia en hacer el diagnóstico, en confirmación, acarrea tiempo y exámenes que no están disponibles desafortunadamente así para hacerle a todos los pacientes. 1, 2, muchísimos de los pacientes, como yo lo dije, el 80%, el 70% pueden ser leves, estabilizados, y de los moderados tampoco a todos de los que clínicamente nosotros le hemos hecho diagnóstico y ha mejorado, ya váyase a la casa porque necesitamos hacer seguimiento en casa y necesitamos ese espacio para otros pacientes mucho más graves. Si está haciendo eso, esos pacientes tampoco están contabilizados. 65 es un número registrado con todos los exámenes. Probablemente serán muchísimos más, muchísimos más. No quiero tirar el número, pero diría por 10 ese número. Hay muchísimos más pacientes recuperados. Bueno, y eso suena alentador, doctor, y ya tengo que ir concluyendo la entrevista, pero quería por último preguntarle, esa persona que sale, por ejemplo, de un hospital, de una clínica, ¿tiene que permanecer todavía en aislamiento dentro de su domicilio? ¿Cuánto tiempo para seguir evitando la propagación del contagio? ¿Cuál es ahí la recomendación? La recomendación que aquel paciente que termina su enfermedad, por decirlo así, 14 días, debe de estar 2 semanas confinado y en reposo en su recuperación, porque esto es un proceso infeccioso viral que deja baja la defensa y muy decaído al paciente. Entonces, lo adecuado, las sugerencias son 2 semanas más. Así, estadísticamente, se ha visto que después de 28 días ya ese paciente no tiene virus. Ni es doctor, portador. Sí, me iba a decir algo más. No, y ya no es portador. Sí. Entonces, terminado 28 días, en la estadística, los casos excepcionales ya no. Bueno, ha sido importante conversar con usted, alentador también, porque hay evidentemente muchas más personas que se están recuperando de este virus, que desarrollaron los síntomas y que quizás tuvieron hasta alguna complicación que los llevó a una hospitalización, y eso hay que difundirlo también, porque la gente se queda solamente con estas cifras de la cantidad de personas contagiadas o la cantidad de personas fallecidas, pero hay quienes están venciendo la enfermedad. Cada vez son más los casos que conocemos de las personas recuperadas y eso se convierte también en un aliento y en una esperanza. Doctor, quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias a ti, Liz. Ha sido un gusto conversar con usted. Con eso de aquí, amigos, ya me estoy despidiendo.